Buenos días, mi nombre es Rick Fonseca, pertenezco al grupo 2 de gestión documental. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, bastante cómodo en el sentido archivístico para nosotros como estudiantes, como personas que nos estamos formando y debemos de tener conceptos muy claros para así desarrollar nuestras actividades. Comenzamos con qué es una serie documental. Conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas, como ejemplos: historias laborales, contratos, actas, informes, entre otros. 2. ¿Qué es un cuadro de clasificación documental? Cuadro de clasificación documental es una estructura jerárquica y lógica de los expedientes que refleja las funciones que generan la creación o la recepción de documentos. Vamos a hablar sobre el calendario de conservación. Recoge los plazos de transferencia, de eliminación o conservación y de acceso a los documentos generados por una entidad administrativa. Vamos a hablar sobre instrumentos de descripción. Esas son, digamos, características de las mismas. Tienen como objeto el establecimiento de los pasos a seguir para la clasificación de los documentos en los archivos de gestión desde el momento de la creación o recepción de los documentos, aplicando el cuadro de clasificación. Ahí podemos ver cuadro de clasificación, digámoslo, que sea correspondiente, ¿sí? 3. ¿Qué pasos o aspectos se deben de tener en cuenta para la elaboración del cuadro de clasificación documental? Acá hay algo muy importante y son características que se deben de tener en cuenta para un buen proceso en el momento que se ejecuten, ¿sí? Porque esas se crean antes de las tablas de retención documental, ¿sí? Las características que deben de tener: el cuadro de clasificación se basa en los principios teóricos de la archivística, procedencia y como de procedencia y respeto al orden original. Y para ello se basa en las siguientes máximas, digamos así, en las siguientes características. Delimitación: cada fondo se debe estar asignado a una única entidad de procedencia, de manera que claramente delimitada del resto de la documentación del archivo. Unicidad: la edad de los documentos no debe considerarse como criterio de clasificación. Los documentos deberán estructurarse independientemente de la fecha de creación. Estabilidad: el cuadro de clasificación debe tener una estructura permanente y estable en el tiempo que refleje las funciones de la entidad de procedencia y que permita la suficiente flexibilidad como para albergar futuras funciones o cambios que se produzcan dentro de la entidad. 4. Simplificación: como mantener una estructura flexible y permanente. El cuadro de clasificación debe estar regido por su estructura, ¿sí? Ahora, los archivos se organizan en distintos niveles jerárquicos, ¿sí? Y por tanto, estos niveles deben verse reflejados en el cuadro de clasificación. Y hay que tener 4 aspectos. Fondo es el 1. Es el conjunto de documentos pertenecientes a una entidad creadora, ya sea institucional, familiar, individual, ¿sí?, que ya viene definida por el principio de procedencia. 2. Sección: es la primera división en que se ordena un fondo documental, las cuales se organiza de acuerdo a la estructura orgánica o
por la función de la institución u organismo, siguiendo los principios de procedencia y respeto al orden original. Eso no se puede, digamos así, volver algo en desorden, algo que no se tenga una estructura organizacional, un orden temático, ¿sí? Son cosas que hay que tener, son puntuales, pero que hay que tenerlas muy en cuenta. Serie es la división de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una misma función o actividad administrativa, ¿sí? Que suelen ser temáticas. Unidad documental, elemento indivisible de una serie documental. Los hay de dos tipos: simples, que es el documento; compuestos, que serían los expedientes. Ahí entra indagar unas cosas muy importantes, porque muchas veces podemos confundir documento con expedientes o archivo con expedientes, pero no damos como el verdadero significado, no damos como la verdadera utilización y muchas veces nos podemos confundir. Acá hay algo muy importante. Yo trabajo en Salud Total, ¿sí? Estos dos trabajos que hemos desarrollado sobre gestión de riesgos y estos de series, subseries, todo este tema abarca una cosa muy importante, ¿sí? Que todo lo que yo pude observar está bajo la normativa de la ley vigente 594 de archivo. Y hay una cosa que llama mucho la atención. En Salud Total es una empresa que está muy bien organizada en cuanto a temas de leyes, en cuanto a temas de organización, en cuanto a temas de clasificación, en cuanto a temas de muchas cosas que me interesaron y adquirí muchos conocimientos. Esta forma, ojalá, no sé, yo pudiera hacer un video en vivo para mostrar la forma en que ellos clasifican. Desde el momento que llega la recepción de la gestión documental, de inmediato se procede se realiza un proceso donde se le da la prioridad, digamos que a todos los documentos. No es que en algunas empresas, yo he visto, en algunas empresas que yo he trabajado, que llegan y la dejan ahí, normal, no ha pasado nada, 2 días, 1 día, cuando después se acuerdan que tienen que guardar un documento, darle su clasificación, su prioridad, su tipo de clasificación, y se acuerdan y ya el documento no está, ¿sí? El documento ya no sabe dónde es que tiene que ir, bueno, en fin. Entonces son tipos, son elementos muy visibles, muy pequeñitas, son cosas que no se pueden olvidar, ¿sí? Bueno, volviendo al tema. Cuarto, ¿qué es una TRD? Tabla de retención documental, ¿sí? Se define como el listado de series con sus correspondientes tipos documental, ¿sí? A las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo. Un listado de series con sus correspondientes tipos documental, ¿sí? A las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Es decir, se considera como un elemento, no más que elemento, es un instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación y preservación, ¿sí? Que se debe, pues, hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad. ¿Qué elementos podemos tener en cuenta?
Las tablas de retención documental son cosas que tenemos también que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que saberlas hacer, hay que saberlas aplicar y hay que saber qué es lo que se está haciendo, cuál es el objetivo de hacer una tabla de retención documental para una institución. Esto no es crear por crear, ¿sí? Los elementos que se deben de tener en cuenta para la elaboración de las TRD debe hacerse de manera inicial una compilación de la información con la que se cuenta la institución para tal fin. Ello conlleva a reconocer la normatividad existente que sustenta la estructura de las mismas, un manual que dé cuenta de los procedimientos que se llevan a cabo hacia el interior de la dependencia de la institución, reconociendo las funciones propias de cada área y establecer un organigrama que evidencie los responsables de cada proceso. Conociendo esto, se procede a realizar una indagación acerca de la dependencia que origina la producción documental, ¿sí? Hago un paréntesis, digamos que en cuanto al manejo que se le da el archivo dentro de Salud Total. Yo digo que si no existiera leyes que rigen todo esto, que nos dan como seguridad, ¿sí? Porque allá Salud Total, a la cuestión de gestión documental es una parte muy importante. Allá no es que es importante el dinero solamente de gestión recaudo, no. Allá el tema de gestión documental es bravo contextualmente porque son informaciones que se manejan mucho. Por ejemplo, una persona que hace una tutela, ¿sí? Tiene su historia clínica y donde se llega a perder, ¿sí? Donde no se le dé el manejo, donde haya clasificados donde no era. O sea, se podría evidenciar que podrían echar a todos los de gestión documental. Y si yo estoy ahí, me pueden estar echando. Entonces tiene que uno ser muy ordenado. Hay que ser puntual. En nuestra carrera estamos formándonos para formarnos de manera responsable. Acá no nos formamos por formarnos. Acá hay que formarnos de manera responsable. ¿Estamos? Conociendo se procede a realizar una indagación. Bueno, estamos hablando sobre la dependencia que origina la producción documental, que había que, para conocer algunos aspectos que pueden ser un referente de los elementos que tendrán en cuenta en el análisis de los documentos para su respectiva organización y clasificación. Eso era lo que hablábamos antes. Con ello se podrá establecer, digamos así, sería como establecer, como crear, como proponer, ¿sí? Ante ello, las series y subseries que dan origen a la organización de los documentos, reconociendo su valor documental, ¿sí? Es necesario, digamos, tener en cuenta que los documentos en sí mismos tienen un valor que está determinado por variables. ¿Cómo? No sé, pero ¿cómo así? La trascendencia que tiene el documento para la entidad en cuanto a valor testimonial, la trascendencia de la actuación para la administración de la información y finalmente la trascendencia de la sociedad en el contexto en sí mismo. ¿Qué valor se le dé? Que el valor que se le dé al documento dependerá la permanencia del mismo en el archivo. Perfecto.
Quinto, ¿qué se debe tener en cuenta para organizar la serie documental de historias clínicas? Es un tema nuevo, digamos así, para muchos, pero lo que yo quiero dar a entender acá es un concepto del cómo podemos organizarlos. En cada expediente los documentos se encontrarán ordenados, atendiendo la secuencia propia de su producción, bajo la normatividad de la Ley 594 de archivo, y su disposición reflejará el vínculo que se establece entre el paciente y la entidad prestadora del servicio. Los documentos de cada historia clínica deberán estar ubicados en unidades de conservación, como las carpetas, pero que sean individuales, de manera que al revisar el expediente, el primer documento sea el que registre la fecha más antigua y el último el que refleje la más reciente, ¿sí? La más reciente en cuanto a fechas, ¿no? Cada expediente podrá estar contenido en varias unidades de conservación, de acuerdo con el volumen del mismo. Se recomienda que cada carpeta tenga como máximo 220 folios, que la foliación debe ser consecutiva de 1 a 220, ¿sí? Y independiente del número de carpetas, por ejemplo, carpeta 1, folios FLS.1-220, pongamos, ¿sí? Carpeta 2, folios 221 a 400, etc. Eso es un ejemplo clásico, digámoslo así, que todos pues podríamos entenderlo fácilmente. Dichos documentos se registrarán en el formato inventario de las carpetas, ¿sí? Lo cual evitará la pérdida o ingreso indebido de documentos a las oficinas responsables del manejo de historias clínicas. Elaboran el inventario único documental de los expedientes bajo custodia. Los espacios destinados al archivo, al archivo de historias clínicas deben ser de acceso restringido y con las medidas de seguridad y condiciones medioambientales que garanticen la integridad y conservación física de los documentos. 6. ¿Qué se debe tener en cuenta para organizar la serie documental de historias laborales? No respondiendo, ¿sí? Es como que deben como contener, más bien, como mínimo los siguientes documentos, respondiendo a la forma de vinculación laboral en cada entidad. Voy a nombrar unas básicas, porque son muchas. Voy a nombrar unas básicas como acto administrativo de nombramiento de contrato de trabajo, oficio de notificación del nombramiento de trabajo, hoja de vida en formato único, función pública, soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los requisitos del cargo, acta de posesión, pasado judicial, certificado de antecedentes penales, certificado de antecedentes fiscales, certificado de antecedentes disciplinarios, etc. 7. ¿Qué es una historia clínica ocupacional? ¿Qué características tiene? Ese tema es bastante interesante porque ha dado en donde es, ¿sí? La historia clínica ocupacional presenta como los documentos privados y confidenciales donde se registran cronológicamente las condiciones de salud de una persona, ¿sí? Registra como antecedentes, actos médicos, procedimientos diagnósticos, tratamiento y rehabilitación relacionados con exposiciones a factores de riesgo en su vida laboral y profesional, ¿sí? Obvio, todo esto, esas historias clínicas ocupacional deben de estar regidas
las que son historia clínica ocupacional, laboral, etcétera, historias clínicas, deben estar regidas bajo la normatividad vigente, ley 594 de archivo. Son cosas puntuales. Debemos seguir siempre los pasos, los marcos normativos, todo. Yo quiero agradecer esa oportunidad de que me hayan escuchado, o que me hayan escuchado, profesora, porque diste al punto donde era. Yo trabajo en Salud Total, y Salud Total me brindó la oportunidad de ingresar al archivo de ellos, a la gestión documental, al proceso de recepción, y pude darme cuenta más allá del oficio, ¿sí? Pude darme cuenta de muchas cosas. El temor era que no estén funcionando las cosas como debe ser, pero en realidad se cumplen más del 90% bajo normativas muy claras. Agradecer a mi profesora Marlene por la oportunidad, muy agradecida por haberme escuchado en este video. Un fuerte abrazo y en una próxima ocasión. Gracias.